Es el estudio que estamos llevando de Mateo. Vamos a compartir algo diferente a lo que estamos viendo en Mateo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 12, del versículo 12 al 19. Como ustedes saben, pues en este día la mayoría de las personas, pueblos y religiones celebran el inicio de lo que se conoce como la última semana de nuestro Señor Jesucristo, semana de Pascua, año de pasión, parte del año de pasión de nuestro Señor Jesucristo, y este día también es conocido como el Domingo de Ramos o de Ramas, como lo conozcan, que marca el inicio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces estaremos viendo en este día, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la entrada triunfal. El tema que le he puesto a esta exposición es El Rey viene, basado precisamente en el capítulo 12 de Juan, versículos 12 al 19, y vamos a hacerle lectura. ¿Me acompañan, por favor? Dice: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu amor, Padre, y por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra en este día, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos en este lugar y porque tú permites que podamos tener comunión unos con otros, Señor, y estudiar juntos tu palabra y meditar, Señor, en las palabras que has dejado escritas para nosotros, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y ponemos todo en tus manos, que se haga conforme a tu voluntad, con orden, con honra, con devoción hacia ti siempre, Señor, teniendo siempre reverencia por lo que tú eres para nosotros, Señor, y por lo que tú te manifiestas también. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como les decía, a nivel nacional y mundial, este día es muy recordado por la mayoría de las personas, mayoría de las religiones que creen en Jesús, en religiones cristianas, como el inicio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Sí? Voy a abarcar un poquito el inicio del capítulo 12, porque versículo 2 dice: al día siguiente, esto habla de un día anterior al Domingo de Ramos, le hacen una cena al Señor Jesucristo en la aldea de Betania, donde precisamente vivían Lázaro, María y Marta. Sí, ya como vimos en el pasaje, Lázaro es aquel hombre que fue resucitado por el Señor Jesucristo y en el cual también el Señor estuvo ahí presente. En la mente de los fariseos y los religiosos principales de Israel,
circulaba la idea de que Jesús no estaría en estas fechas en las fiestas de la Pascua. En Mateo y en la mayoría de los evangelios hemos estado estudiando que siempre el Señor Jesucristo había tenido oposición por este grupo de religiosos, tratando de impedir que llegara. Y si lo vemos de manera literal, podemos ejemplificarlo como una guerra, donde el Señor viene avanzando hasta la capital, y los fariseos oponiendo resistencia a través de preguntas y cosas que hacían una confrontación con el Señor Jesucristo. La idea era desacreditarlo e impedir que llegara a la capital, al corazón de la religión judía. Por eso los fariseos pensaban que el Señor no vendría a estas fiestas. Pero, oh sorpresa, el Señor se encontraba a escasos 2,5 kilómetros de Jerusalén, en esta aldea que se llama Betania, cenando precisamente con sus amigos, Lázaro, María y Marta, en donde también ocurre algo glorioso ahí, cuando ungen al Señor Jesucristo, esto es María, con un perfume costoso. Y el Señor Jesucristo ahí les da el anuncio de su muerte a las personas que se encuentran reunidos, ¿sí? Cuando el Señor le dice en el versículo 7, que entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. ¿Sí? Ese perfume costoso, el Señor ya está dando un anticipo de lo que va a suceder, escaso una semana más adelante, menos de la semana. Y Él ya está dando la idea de que Él va a morir en la cruz del Calvario. Las personas en ese momento no entienden, pero Él ya está dando inicios de lo que va a suceder, ¿sí? Esto sucede precisamente un día anterior, como dice el versículo 1, dice, entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos. Y eso nos da la idea de que esto sucede un sábado antes de este Domingo de Ramos, la noche anterior. Él recibe esta cena, recibe esta unción, declara estas palabras, a lo que nos lleva al versículo 12. Al día siguiente dice, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, 6 días antes de la Pascua, ¿sí? Entonces, este día es recordado a nivel mundial como el Domingo de Ramos. La religión católica lo menciona así, Domingo de Ramos. En realidad es el Domingo de Ramas o de las Palmas, ¿sí? La multitud a la que se refiere aquí el evangelista de Juan es gente que viene a Jerusalén. La fiesta de la Pascua era una fiesta nacional recordada por ellos y se celebraba y venían muchas personas a nivel fuera de Jerusalén que eran judíos a celebrar esta fiesta de la Pascua, ¿sí? No solamente de Jerusalén o de los alrededores de Jerusalén o de Israel, sino aún de otros países que venían precisamente a celebrar estas fiestas de la Pascua. Por eso aquí el evangelista habla de una multitud. Hay un historiador judío llamado Josefo que habla que para este tipo de fiestas se arrimaban aproximadamente 2,5 millones, 2,700,000 personas para estas fiestas. Estaban en los alrededores, estaban afuera de Jerusalén. Es la historia que este personaje nos da, pero Juan dice es una gran multitud, una multitud inmensa. ¿Sí? Y como vemos, entonces los fariseos pensaban que Jesús no vendría a estas fiestas a causa de las confrontaciones que habían tenido, de los enfrentamientos, pero Jesús estaba a escaso 2,5 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y Jesús venía a cumplir su propósito para la redención del hombre. Entonces queda manifiesto que Él viene a esas fiestas, Él viene a cumplir el ministerio que se le ha encomendado. Él está con sus amigos y viene precisamente a Jerusalén. ¿Sí? Versículo 13, la multitud al escuchar precisamente del Señor Jesucristo
dice que empiezan a arrancar hojas de palmas y salen a recibirle. Y eso nos da la idea precisamente de que desde Betania hasta Jerusalén, probablemente por el camino, había palmeras. Había palmeras en las cuales la misma multitud, al ver a Jesús que viene, arrancan palmas para ondearlas en honor al Señor. Y la idea de las palmas era una señal de homenaje y de rendición. La multitud, ignorante de las Escrituras, probablemente sin tener una profundidad, estaban honrando y dando homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Ellos estaban haciendo lo que Dios había dispuesto desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo. Todo ya está en un plan perfecto, diseñado por Dios, y estas personas están cumpliendo la voluntad del Señor en cierta manera. ¿Sí? Toman hojas de palmas y salen precisamente a recibirle. ¿Sí? Esas palmas estaban en los caminos, y como dice Mateo 21:9, dice: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás de él gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Sí, la idea que quiero comentar tocante esto es que la multitud, como es mucha la multitud, había multitud enfrente de Jesús que abrían paso precisamente a Jesús cuando va avanzando hacia Jerusalén, ondeando sus palmas, y la multitud que queda atrás también siguiendo a Jesús, ondeando sus palmas, en honor y rendición al Rey de Reyes. ¿Sí? Iban delante, iban detrás, abriendo paso, entrando precisamente a la ciudad de Jerusalén, y este pasaje es conocido como la entrada triunfal. ¿Sí? Hace rato les comenté que si lo vemos de una manera militar o de guerra, podemos decir que el Señor avanza con una fuerza intensa y los fariseos no pueden hacer nada. Lo ven entrar, por lo cual expresan la frustración en el verso 19, cuando dicen: ¿ves? No consiguen nada, está entrando con facilidad. Lo ven, los fariseos sienten que están siendo derrotados por el Señor Jesucristo. Jesús viene, la multitud ondea palmas y grita. ¿Sí? Y habla de gritos, de expresión, de euforia, de emoción precisamente, porque conocen la historia, precisamente como dice el versículo 12, la multitud oyó que Jesús viene a Jerusalén. Conocen lo que Jesús ha estado haciendo y lo que tienen presente en este momento. Y Juan también, al exponer este pasaje, es precisamente la resurrección de Lázaro. Es lo que tienen más presente y lo ven de manera natural. Recordemos que Israel esperaban un rey, esperaban a un Mesías que los liberara, pero de manera física, de manera terrenal, de la oposición en la cual se encuentran. Israel en este tiempo estaba dominado por el Imperio Romano y ellos querían un libertador. Y están viendo en Jesús a ese libertador físico, pero no están viendo en Jesús a ese libertador espiritual, ese libertador que viene a hacerles libre. ¿Sí? Versículo 13, en la segunda parte, viene entonces la oración que el pueblo expresa hacia Jesús y lo gritan de manera eufórica, pero vamos a estar analizando esta oración casi palabra por palabra para entender un poco más lo que estas personas están gritando. Versículo 13, después de que toman las palmas y salen a recibirle, gritan, y aquí vemos la oración. Dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes. La primera palabra que ellos están gritando, la palabra Hosana, que ellos están repitiendo continuamente mientras van siguiendo al Señor Jesucristo y abriendo paso y entra a la ciudad de Jerusalén. Esta palabra Hosana significa salva, te rogamos, o salva ahora. Y ellos, en cierta manera, están gritándole a Jesús: sálvanos ahora. Es como si dijeran: la salvación ha llegado.
Vamos a ser libres de la oposición o del imperio romano. Este hombre nos va a liberar. Era la mentalidad del pueblo judío. Ellos esperaban un libertador, pero el libertador que viene es un libertador espiritual y viene a hacerte libre del pecado de una manera espiritual. Era una exclamación que se convertía en una oración precisamente. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra Hosana está en los salmos. Hay una serie de salmos que se usaban en ese tiempo, en las fiestas de las Pascuas, para cantarlos, y son los salmos del 113 al 118. ¿Sí? Este grupo de judíos usaban estos salmos para alabar al Señor y cantar, y me imagino que cada año lo hacían, siempre con el deseo de que el libertador llegara y los hiciera libres y pudieran ser una nación independiente, una nación fortalecida, y ellos esperaban precisamente a un libertador físico que los hiciera libre de una manera física. Y por la historia de la resurrección de Lázaro decían, pues este hombre es poderoso y los va a destruir. Sin embargo, vemos que unos días más adelante, la decepción de ellos de no ser libres o no ser libertados de esa posición, al ser apresados del Señor Jesucristo, esa emoción se acaba. Se acaban ellos. Y ahora, en vez de gritar, Hosana, sálvanos, el grito es ahora, crucifícale. Cambian. El estado de ánimo en ellos cambió de una manera radical, que le dieron la espalda al Señor Jesucristo. Esa oración tendría respuesta unos días después, cuando la salvación del pecador se hacía posible por la entrega en sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que en la cruz del Calvario llevaba ese pecado y los hacía libres. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, verso 29. ¿Sí? Ese Cordero de Dios, al quien ellos están orando y aclamando, sálvanos, realmente los está trayendo la salvación a sus vidas, pero ellos no lo pueden ver, ellos no lo pueden captar. ¿Sí? En el Salmo 118, versículo 26, vemos las palabras que ellos están expresando. Dice el verso 25, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Esas son las palabras, Hosana. Están pidiendo la salvación, pero una salvación física. ¿Sí? Expresan la oración del pueblo que pide a Dios protección y ayuda. ¿Sí? Por lo tanto, viene la segunda palabra de esa oración. Después de que ellos piden la salvación, que con las palabras de Hosana, reconocen quién es Él. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ellos están clamando por salvación. Están reconociendo la identidad del que está entrando a Jerusalén. Y dicen, este que está entrando es bendito. Están reconociendo eso, pero como lo dije al principio, de manera mental, de manera física, no de manera espiritual. Están reconociendo que el que está entrando en la ciudad es bendito, conocen su identidad y están pidiendo precisamente a través de esta oración, le están pidiendo a Dios protección y ayuda. La mayoría del pueblo entendía el significado de las palabras, pero lo estaban haciendo como una aclamación, como una euforia, como una emoción a lo que está entrando en Jerusalén. Se emocionan junto con la multitud y eso le pasa a todo ser humano. Usted puede estar con una multitud que está aclamando y la misma euforia lo va a llevar a usted a aclamar también, sin sentido, sin conocer, sin entender. ¿Por qué? Porque la mayoría lo hace. Y lo que hace la mayoría no siempre es lo correcto. Tenemos que entender lo que estamos expresando en nuestra oración con nuestras palabras. Sálvanos ahora. Bendito el que viene, dice. Bendito el que viene. Están reconociendo que este hombre es bendito.
pero lo hacían por euforia y por emoción. Sin embargo, lo que ellos están expresando no está mal, es correcto, es una verdadera oración que Dios contesta en ese mismo instante. El Señor está contestando la oración que están expresando porque está trayendo la salvación de manera física. El Salvador está entrando físicamente a Jerusalén y no lo están entendiendo. La euforia los lleva a gritar, pienso que a la aventura. El Hosana, el salva ahora del pueblo, que ellos están gritando, Dios está contestando y enviando precisamente al Salvador a Jerusalén. Dios está respondiendo con la presencia del Mesías, el enviado del cielo, la provisión plena, divina de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo está entrando al corazón de Jerusalén, ¿sí? Y se cumple la profecía de Sofonías capítulo 3, versículo 14 al 17. Vamos a leer esta profecía. La hemos cantado muchas veces. Bueno, hace tiempo que no la cantamos, pero es una alabanza. Voy a leer el versículo 14 y el versículo 17 para no leer todo el pasaje. Dice: canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Versículo 15: el Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Versículo 17 dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. El Señor está respondiendo con la presencia del Señor Jesucristo a esta oración que ellos están haciendo a través de estos gritos. Sin embargo, ellos no lo están reconociendo en su corazón. La euforia los hace expresar las verdades bíblicas, expresar esta oración de salvación, reconociendo al bendito que viene de Dios, pero en realidad, en su corazón, no lo están aceptando. El Salvador estaba en medio de ellos, en el mismo corazón de Israel. Los fariseos se sienten indefensos, derrotados al ver a Jesús entrar y ver cómo la multitud viene a Jesús. Entonces seguimos analizando entonces esta oración. La salvación la están pidiendo, están clamando salvación, están reconociendo su identidad, saben que Él es bendito y también están reconociendo su autoridad. Y eso lo vemos en la oración, cuando dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando nosotros usamos la palabra en el nombre, estamos hablando de autoridad. Están reconociendo su autoridad. El Señor Jesucristo más adelante en la gran comisión expresaría estas mismas palabras: toda potestad me ha sido dada, tengo autoridad. Ellos están reconociendo una autoridad. Lo que Jesús había dicho en muchas ocasiones durante su ministerio y que los fariseos negaban con insistencia, el pueblo lo estaba reconociendo, haciéndolo motivo de gozo y de alabanza por ser el enviado de Dios. A lo largo de su ministerio, los fariseos estuvieron oponiéndose. Jesús ha dicho: yo vengo del cielo, soy el enviado. ¿Sí? Él vino a quitar el pecado del mundo. Y ahora, en la euforia que está ocurriendo aquí a través de miles de personas que le están siguiendo y abriendo paso y entrando al corazón de Israel, están expresando estas palabras de reconocimiento de que realmente Jesús tiene autoridad. ¿Sí?
están pidiendo salvación, reconocen su identidad y reconocen su autoridad. Uno de los fariseos principales en el capítulo 3 del Evangelio de Juan reconoce precisamente esto. Juan capítulo 3, verso 2, cuando Nicodemo viene al Señor Jesucristo y le dice, sabemos que vienes de Dios. Sabemos que vienes de Dios. Y hablaba de manera general, los fariseos sabían que viene de Dios, sin embargo no le reconocían. Y esto nos lleva a analizar nuestras vidas. Sabemos que Jesús viene de Dios, pero realmente ¿estás reconociendo que viene de Dios? ¿Estás reconociendo quién es el bendito? ¿Estás reconociendo quién es el que trae salvación a tu vida? ¿Sí? No solamente está con saber, si esto nos lleva a reconocer realmente quién es Jesús. Este acontecimiento significa que hay un profundo respeto por el Señor Jesucristo. Y esto provocaba un impacto precisamente en la ciudad, que no pasaría desapercibido. La ciudad en general se amontonarían y tal vez porque escuchaban y querían saber quién es Jesús. A lo mejor muchos de la multitud por morbo querían ver a Jesús y conocerle y ver quién es ese hombre que había resucitado a un hombre, que había alimentado a miles de personas con panes y peces. Todas las obras que el Señor Jesucristo ha estado haciendo están en la mente de las personas. Sin embargo, no en el reconocimiento en su corazón, aunque por euforia lo estaban haciendo a través de expresar esta oración que están haciendo. Los fariseos más adelante le pedirían a Jesús precisamente que quitase eso, esta manifestación que ellos gritaban, impide eso. En el versículo 19 dice, entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se va ido tras él. ¿Sí? Todo el mundo se va tras él. Se sienten frustrados, se sienten derrotados. Un hombre que entra en un pollino de asna los está venciendo. Sienten que todo terminó para ellos. Había una frustración en ellos por lo que está sucediendo. Sin embargo, el pueblo lo está reconociendo como el Rey de Israel, y eso lo vemos en la oración. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Está en las palabras, está escrito. Están expresando las palabras, el Rey de Israel, lo están reconociendo. Y esto nos lleva a dos aclaraciones. Están reconociendo que Él es el enviado de Dios y que el que está entrando en la ciudad es el Rey de Israel. ¿Sí? Y estas mismas palabras las están expresando los evangelistas. En Mateo 21:9 dice, hablando también de esta entrada triunfal, dice, y las multitudes que iban delante y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David. El mismo reconocimiento que Juan está expresando cuando dice Él es el Rey de Israel, Mateo dice el Hijo de David, y eso nos lleva una vez más a la realeza, al heredero, al trono, descendiente precisamente de David. Marcos reconoce su reinado en el capítulo 11, versículo 10, dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Sí? Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Vemos la sincronía de los que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos y Juan, declarando realmente que el que está entrando en Jerusalén realmente es el Rey. Jesús había enseñado al inicio de su ministerio aquí en la tierra que venía, que Él tenía que ver con el reino de los cielos. ¿Sí? En Marcos capítulo 1, versículo 14, vemos las palabras del Señor Jesucristo al inicio de su ministerio y dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Versículo 15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Sí?
En la oración, cuando Él enseña a sus discípulos a orar en el Sermón del Monte, hay un punto ahí en esa oración que dice que al orar, oremos, venga tu reino, que tu reino se establezca realmente. Él había enseñado eso a través de la oración. Y esta misma situación del reinado de Jesús, de manera ignorante, mucha gente quisieron hacerle rey antes de tiempo. Y lo vemos aquí también en este pasaje. Están declarando su reinado, pero recuerden que ellos están pensando en un libertador físico que los libere de la posición en la que se encuentran, ¿sí? De manera agresiva, ellos están pensando en hacer una manifestación realmente para poder ser libres. Pero Jesús no viene con ese tipo de reinado. Cuando el Señor Jesucristo más adelante es apresado y llevado ante Pilato, Él declara las palabras: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían, pero no es de este mundo mi reino. ¿Sí? Es un reino espiritual que viene estableciendo, y la multitud está declarando en esta oración del Evangelio de Juan precisamente: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Ven la declaración del pueblo? ¿Ven la declaración de la multitud en esta oración que están haciendo? Están pidiendo salvación y se la están pidiendo al hombre correcto, que es Jesús, que viene del cielo. Él es bendito. Están reconociendo su autoridad al decir viene en el nombre del Señor, y lo están reconociendo como rey. Hay un reconocimiento pleno en ellos. Sin embargo, lo que hay en la mente de ellos no es lo que el Señor viene a hacer. Él viene a establecer un reino con paz. ¿Sí? Los vínculos que este Mesías la trae con la paz, y nos lleva precisamente a la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino de asna. La característica de este rey no viene con violencia, no viene con agresividad, sino viene dotado, dice, de salvación, viene con justicia y viene humilde, que da la señal de una paz que Él trae. Y la profecía de Isaías, capítulo 9, nos da la idea de cómo iba a ser este rey. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahí está la profecía. Ahí está lo que estas personas deberían de conocer en su corazón, que viene con un corazón de paz y a traer paz. ¿Sí? Aquellas multitudes no tenían en cuenta el ministerio sacrificial del Mesías por el pecado del pueblo. Isaías nos habla todo un capítulo de lo que este Mesías iba a hacer, que es el capítulo 53. No lo voy a leer, lo pueden leer en casa. Y ahí vemos cómo iba a cumplir ese ministerio en este tiempo. ¿Sí? El rey está entrando a Jerusalén. Las multitudes lo están reconociendo, están expresando una oración de salvación, reconociendo su identidad, reconociendo su autoridad, reconociendo su realeza, pero aún así siendo ignorantes, no reconociendo realmente en su corazón
El mensaje del Señor Jesucristo de continuo fue llamado a la paz, siempre. Por esa razón también Isaías profetizó en el capítulo 53, verso 2, que las multitudes después le mirarían sin atractivo. ¿Por qué? Porque se decepcionarían de él. Se iban a decepcionar de que no es el rey que esperaban. Ellos querían un rey como David, físicamente, que peleara por ellos y los libertara. Pero este rey venía con paz, con humildad, con justicia y con salvación. Por eso Isaías expresa que le mirarían sin atractivo, porque se estarían decepcionados de él. Más adelante, cuando es apresado y cuando está siendo enjuiciado de manera religiosa, de manera civil, expresarían unas palabras totalmente contrarias a esta oración y estarían diciendo: crucifícale, crucifícale. Y esto nos lleva, hermanos, a reflexionar qué tan sinceros somos con el Señor en nuestro corazón, qué tan sincera es tu oración con Él. ¿Te decepcionas porque no te da lo que tú quieres? ¿Te decepcionas porque no hace tu voluntad? En nuestra oración nosotros oramos porque se haga su voluntad, no la nuestra. No está para cumplir mis caprichos. Y hay muchas personas que después se decepcionan y empiezan a crucificar al Señor. Empiezan a culpar al Señor por lo que está sucediendo. La idea mesiánica estaba arraigada en los judíos como el gran rey que reduciría en nada a los enemigos y establecería un reino de poder, en el que Israel sería la nación privilegiada y engrandecida entre todas las naciones. Porque estaban viendo también lo que el Señor Jesús está haciendo, los milagros que Él está haciendo. Imagínense la multitud, dice, si alimenta a 4,000 y a 5,000 personas, pues me va a dar todo lo que yo quiero. Es una mentalidad humana, es una mentalidad materialista, y muchas personas se acercan a Jesús porque llegan con esa mentalidad materialista. Me va a dar lo que yo quiero, me va a dar, va a satisfacer mis necesidades, pero Él no viene a satisfacer necesidades físicas. Él trae una satisfacción espiritual a tu alma, a tu corazón. Ellos no lo entienden, lo ven de una manera física. Se olvidan de que este Mesías viene a establecer un reino de paz, una reconciliación con Dios mismo. En Romanos capítulo 5 dice, vamos a ver ahí Romanos para no equivocarme. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él viene a establecer la paz, una reconciliación precisamente con Dios. Y si usted ya estudió el Descubra, dice el Descubra 1, descubra usted la paz verdadera. Esa paz que Él viene a dar, esa paz que Él trae a nuestros corazones porque nos reconcilia con Dios mismo, de ser enemigos a ser amigos de Dios. Y nos trae la salvación. La multitud está gritando eufóricamente una oración sin sentido, pero están expresando verdades bíblicas, verdades que están en la palabra, pero no están en su corazón. Versículo 14 dice que Jesús entra en un asnillo. Dice, hallando un asnillo, se montó en él como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino. Este asnillo representaba precisamente la paz, ¿sí? Era un asno que no había sido montado nunca, nos dice Marcos, versículo 11, 2. Y en Mateo capítulo 21, 2 dice que estaba junto a su madre. Era un animal joven que no había sido montado. Yo nunca he montado, bueno, no sé montar, pero los que saben montar, me imagino que cuando un animal por primera vez lo van a montar, no se pone fácil. Me imagino que se resiste, que hay una lucha. Sin embargo, vemos que aquí este animal está dispuesto a servirle al Rey de Reyes, ¿sí? Está dispuesto a servir a pesar de nunca ser montado, a pesar de ser un animal joven, está a la disposición del Rey. Y no opone resistencia,
ni se opone a la voluntad del Señor. Se cumplen las profecías que estuvimos viendo de Zacarías 9:9, cuando dice, vendrá montado en un pollino, en un asna joven. Estos tipos de animales eran del pueblo común, de las personas, porque cuando una persona iba a la guerra, iba en un caballo. Los animales de caballos, estos eran usados para las tareas fuertes, para las guerras, por los hombres de guerra. Sin embargo, los asnos eran usados para llevar un vínculo de paz. Y él entra precisamente en un asna porque él es el príncipe de paz que habla Isaías 9:6, que lo leímos ahorita. Está entrando con paz. Y la hija de Sión que habla la profecía es precisamente Jerusalén. Y le está diciendo, alégrate, alégrate Jerusalén, tu rey ha entrado. Y eso nos lleva a tener precisamente seguridad y fe en quien hemos creído. En este rey que viene a traer esa paz, ahí te debes de regocijar en él. Depositar tu fe en él y tu seguridad, sabiendo que él no te va a defraudar. Él no te va a desanimar, siempre y cuando la oración tuya sea sincera. Porque si no es sincera, sí vas a sentir frustración a tu vida al no cumplir tus caprichos, al no cumplir tus antojos o tus necesidades. Sí vas a sentir frustración a tu vida, lo mismo que pasa con los fariseos y con el pueblo, que al no ser el rey que ellos esperaban, luego, más adelante, le darían la espalda. Entonces, aquí en esta profecía vemos que se le manda precisamente a dejar de temer y cambiar su temor por alegría. Lo vemos en la profecía de Zacarías 9:9. Jerusalén se encontraba en este tiempo atemorizada por el pueblo de Roma, por los romanos, y estaban en ese ambiente. Y Jesús viene y trae las palabras de paz y dice, no teman. No teman precisamente. Y lo vemos en Mateo, capítulo 10, 11, cuando el Señor Jesucristo habla y dice, no le teman al que puede matar tu cuerpo. Teme mejor al que puede destruir tu alma en el infierno. Entonces, vemos la oración. Vemos la expresión que este pueblo está haciendo. Están haciendo una oración de salvación, pidiendo salvación. Lo están haciendo la persona correcta. Están reconociendo la autoridad de este hombre y su realeza. Pero vemos que en su corazón no hay profundidad, ¿sí? Porque quien tiene profundidad tiene la revelación del Espíritu Santo en su vida. Y lo vemos en el versículo 16. Dice, sus discípulos no entendieron esto. Al principio dice, sus discípulos no entendieron. Lo que está sucediendo no lo entienden al principio. Pero dice, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. El entender no es nuestro. Aquí Juan está expresando que cuando Cristo fue glorificado, entonces entendieron. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue glorificado, Él les envía el Espíritu Santo. Él envía el Espíritu Santo a sus vidas. ¿Sí? Entonces la percepción plena de lo que está ocurriendo se produce a través de la enseñanza que el Espíritu Santo hace en ellos. En Juan capítulo 7, versículo 39, dice, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Los que creyeran en Jesús recibirán el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a dar el testimonio precisamente de quién es Jesús. En el versículo 26 del capítulo 15 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y en el capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando Él,
el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. De ahí que el pasaje del capítulo 12 dice, sus discípulos no entienden al principio. No entienden al principio, dice, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito. Y eso llama mi atención esas palabras, porque los lleva precisamente a las Escrituras. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a las Escrituras. No te va a llevar a revelaciones extrañas o revelaciones extras, porque eso no está en la palabra. El Espíritu Santo te va a enseñar, te va a guiar a la verdad, porque te va a llevar a las Escrituras. Y es lo que vemos en el versículo 16. Dice, entonces se acordaron de esto, de que esto, dice, se había escrito de él. ¿Qué quiere decir eso? Que después los discípulos, al ir a las Escrituras, al analizar las profecías, viene la revelación a sus vidas y dice, bueno, todo esto estaba escrito. Esa oración, ese clamor del pueblo ya estaba escrito. Y el pueblo lo hace por ignorancia, por la emoción, por la euforia, pero en realidad estaba escrito que todo esto sucedería. Por lo tanto, lo único que usted tiene para poder crecer en santidad es la palabra de Dios y el Espíritu Santo en su vida. Las dos cosas. El Espíritu Santo está en cada creyente, pero el Espíritu Santo te va a llevar a las Escrituras, te va a guiar a la verdad y te va a enseñar todas las cosas que están escritas de Jesús. Y eso te va a dar la fortaleza que tú necesitas para crecer. Solamente después de que todo esto sucede, ellos reconocen que Jesús precisamente es el Señor de todas las cosas, como dice Filipenses 2:11. ¿Sí? Entonces la llamada entrada triunfal que nosotros estamos viendo aquí, que le he puesto por título El Rey viene, era la puerta que abría el tiempo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la última semana. Y esta comprensión de estos días se resolvería para los discípulos comparando precisamente las profecías con los hechos reales. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo lleva a la persona a las Escrituras y las Escrituras trae la revelación que el creyente necesita. Por eso es que dice en el versículo 16, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Esta es la reacción del creyente. Esta es la reacción del creyente que ha sido nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ha entrado en su vida. Ir a las Escrituras. Pero también vemos la otra reacción. Versículo 17. Y así dice, la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daban testimonio de él. Conocían la historia precisamente, como les decía al principio, de lo que Jesús estaba haciendo. Y en base a ese testimonio, ellos pensaban, bueno, este hombre realmente es poderoso, es fuerte y nos va a liberar. Las dos multitudes, la multitud que expresa aquí este versículo habla de dos tipos. La multitud que presenció precisamente la resurrección de Lázaro, que estaban en Betania y que venían siguiendo a Jesús, gritándole, y a la misma vez la multitud que de Jerusalén salían a recibir. Ambos grupos gritando y expresando esta oración en su ignorancia, pero sin tener realmente convicción en su corazón. El milagro de Lázaro era un milagro que no podía estar desapercibido, estaba presente en ellos y eso los hacía llevar precisamente esa idea de que realmente era un hombre que los libertaría de Roma. Versículo 19 termina con estas palabras y dice, entonces los fariseos se decían unos a otros, veis que no conseguís nada, mirad, todo el mundo se ha ido
tras de él. En el versículo 16 vemos a los discípulos. Los discípulos al principio no entienden, pero luego el Espíritu Santo les da el entendimiento, porque les lleva las palabras. Versículo 17, la multitud los sigue por el conocimiento que tienen y la euforia que provoca la multitud, la emoción que sienten y siguen a Jesús, pero no hay convicción en su corazón. Y cuando eso no hay en tu corazón una convicción, vas a tener una frustración en tu vida, porque tus problemas no son resueltos como tú quieres, o porque no hay satisfacción en lo que tú haces. Y eso lo vemos en los fariseos. Los fariseos tienen una frustración y lo expresaban entre ellos mismos, diciéndose uno al otro la queja en la que está. Y una persona que no entiende, que no conoce, siempre se va a quejar con otra persona y va a vivir en una vida de queja, de frustración, porque no encuentra la satisfacción para su vida. No asumen la responsabilidad en el fracaso, de manera que muy sutil se acusaban unos a otros, y lo vemos en la pregunta que expresan. Dice, veis que no conseguís nada. Y es la misma actitud que ocurrió al inicio en Génesis, cuando es confrontado. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Hay frustración, buscas excusas porque no encuentras la solución a tu problema. Los fariseos se sentían derrotados, se sentían vencidos por el Señor Jesucristo. Pensaban que todo estaba perdido para ellos. Sin embargo, vemos que el título que la mayoría de las Biblias le pone, la entrada triunfal, realmente sí, es una entrada triunfal. Porque Él viene a vencer en la cruz, como lo vimos hace rato con el hermano Aldo. Él venció en la cruz. Él pagó la deuda que usted y yo teníamos. Los fariseos están siendo derrotados y realmente sí están siendo derrotados, aunque más adelante se sienten vencedores cuando logran que crucifiquen al Señor Jesucristo, pero realmente están siendo derrotados ellos, está siendo derrotado el diablo, está siendo derrotado el pecado y la muerte. Ellos expresan la frustración que tienen al final del versículo 19 y dicen, mirad, todo el mundo se ha ido tras de él. Cuando ellos expresan al mundo, ellos están siendo arrogantes, ellos se sienten los privilegiados y ven al mundo como lo más bajo y dicen, el mundo lo sigue. Nosotros los que sabemos, los que conocemos, no lo seguimos. El mundo es ignorante. Por eso sigue a Jesús y dicen, mirad, todo el mundo va atrás de Él. En cierta manera, lo que los fariseos están expresando es una verdad. Jesús fue enviado al mundo. Él fue enviado al mundo a salvar a los pecadores en una misión salvadora, y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y gracias a Dios que fue enviado al mundo. Gracias a Dios que Cristo entró de manera triunfal a Jerusalén, venciendo toda barrera y derribando toda barrera para que pudiéramos recibir la gracia salvadora. ¿Quiénes son los que van tras Jesús? Aquel que abandona esos principios religiosos, esas tradiciones humanas y esos razonamientos humanos, esa moralidad de su vida, para seguir lo espiritual. La pregunta es, esa oración que expresa el pasaje en el versículo 13, ¿realmente es una oración sincera de tu vida? Hosana, dice, sálvanos tú, bendito, que vienes del cielo con una autoridad divina y que realmente eres nuestro Rey. ¿Es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Rey? El Rey viene y ha venido a tu vida y quiere reconciliarte con Dios en un vínculo de paz. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos en este día, te damos gracias por tu misericordia, tu amor y tu fidelidad, Padre. Y gracias porque
Cristo vino a este mundo y entró de manera triunfal en esa ciudad, llegando al punto final de la cruz del Calvario y poder expresar esas palabras gloriosas: consumado es, la reconciliación contigo es hecha. Gracias, Padre, porque has obrado en nuestra mente y en nuestro corazón para salvación, Señor, y te pedimos que realmente esta oración que salga de nuestro corazón sea de una manera sincera y no de manera eufórica o emocional, Señor. Que realmente recibamos de ti esa gracia para poder creer en ti y descansar en ti, Señor, y esperar en ti tu segunda venida, Señor, en la cual regresarás, pero ya no en un pollino, sino en un caballo blanco, trayendo, Señor, justicia y juicio. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén.